23 de junio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos hoy quiénes son nuestros invitados. En nuestros estudios estará Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Vamos a hablar sobre la creación del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, donde también se incluye al sector privado, una iniciativa que abre la puerta al diálogo sobre problemáticas en cuanto a todo lo que engloba una recesión económica, cómo lograr que funcione el Consejo, el anticipo del impuesto a la renta, un punto clave a tratar, puntos que vamos a examinar también. Estará en nuestros estudios además María Cristina Cronfle, exasambleísta del PSC, directora nacional de Auditoría de Garantías de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria. Hablaremos sobre la sentencia de la Corte a la demanda de inconstitucionalidad al reglamento de la Ley de Discapacidades y los beneficios que recuperan sectores prioritarios. Lo revisaremos. Y además, Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, interpelante en el juicio político al contralor Carlos Polito. Un juicio político sin la presencia del interpelado. ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién más se debe fiscalizar? Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, amigos televidentes, un buen día para todos. Ayer el gobierno creó vía decreto el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, que tendrá como funciones emitir recomendaciones, propuestas de políticas y normativas para la productividad y competitividad, y desde ese marco impulsar el cambio de la matriz productiva, fortalecer la dolarización al sector exportador, la economía, atraer inversión extranjera, generar empleo, solucionar en definitiva los problemas del país. Esta mañana nos acompaña Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Quién ve esta iniciativa? ¿Con optimismo o con escepticismo? Pablo, buenos días. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos sus televidentes. ¿Cómo la ve? Mira, la realidad que palpamos los comerciantes es que sin cambios de fondo la economía recaerá hondo. Lo importante son los cambios de fondo. Sin duda que es positivo que exista el diálogo. Es, digamos, la situación normal en cualquier país, en cualquier democracia. Lo que pasa es que no hubo diálogo por tanto tiempo que ahora pues tiene una condición especial. Y es eso positivo. Pero más importante que las reuniones y las comisiones son las soluciones. Y ahí nosotros decimos la importancia de los cambios de fondo. Específicamente en el tema tributario hay muchos desafíos, tal vez alineando todos los esfuerzos en uno solo. Eliminar el anticipo del impuesto a la renta, que es lo que más daño está haciendo al comercio y a la actividad productiva en general, y de alguna manera no permite que la economía se recupere, sino que nos aboca a que la economía recaiga. Ecuador sí puede salir de la crisis. Antes de profundizar en ese tema en particular, quiero invitarlo a escuchar los criterios del asambleísta de Movimiento País, Pavel Muñoz, quien adelanta cuáles son los prejuicios con los que el oficialismo llega a esta mesa de diálogo. Efectivamente nos vamos a sentar a revisar los temas tributarios con el sector productivo, pero creo que incluso ese sector productivo que diariamente genera trabajo no tiene una preocupación fundamental respecto a la carga tributaria. Sí tiene respecto a lo que llaman la previsibilidad de los tributos en los próximos 4 años. Es decir, que ojalá esas reglas no cambien, que ojalá tengamos una claridad de cuál va a ser la política tributaria del gobierno en los próximos 4 años, que corrijamos la aplicación de algunos conceptos, por ejemplo el caso del anticipo del impuesto a la renta, es decir, revisemos que si el concepto es bueno, sostengamos el concepto. Si la aplicación hay que corregir, corrijamos la aplicación. Que no se preocupan tanto de la carga tributaria y sí de la previsibilidad. ¿Es así? Lo más importante es eliminar un impuesto que está ahogando al comercio. Actualmente el anticipo del impuesto a la renta, que es un impuesto que es injusto porque te cobran sobre una renta que o no has ganado, lo más probable no la vas a ganar, y luego tiene una fórmula que es muy compleja, porcentajes de activos, de patrimonio, de ingresos, de costos y gastos deducibles. Nosotros proponemos en su lugar una fórmula que es muy sencilla, muy clara y sobre todo, lo más importante, justa. Aquí la traigo para que todos la puedan ver y la podamos tener muy clara. Es la fórmula que venimos proponiendo desde hace algún tiempo en la Cámara de Comercio de Guayaquil: renta ganada, renta pagada. Si hay renta, se paga, pero si no hay renta, ¿cómo podemos pagar un impuesto a la renta de manera anticipada? Eso no tendría sentido. Entonces, es extremadamente importante. Quiero dar un dato. Actualmente al Estado le significa la recaudación de este impuesto anticipado alrededor de 335 millones de dólares. Eso es
alrededor del 1% del presupuesto total del Estado. Es un 1%, es un pequeño esfuerzo que haría el gobierno si no recibe ese flujo. Sin embargo, ese sería un refuerzo inmenso para el sector comercial de poder mantener ese flujo como capital de trabajo y poder contratar a más gente. Fíjense que para las empresas medianas y pequeñas, lo que se convierte la tasa de impuesto efectiva de ese anticipo del impuesto a la renta llega a ser hasta el 50%. La mitad de lo que ganan las empresas se va en ese impuesto mal llamado anticipo de impuesto a la renta. Ahora, ya van a ser 10 años de la aplicación del pago de un anticipo de impuesto a la renta, con modificaciones desde septiembre del 2007, cuando se implementó una fórmula de cálculo que no contemplaba únicamente el impuesto pagado en el periodo anterior, sino que además incluía patrimonio, costos, activos e ingresos. Las reformas del 2008 definieron temas como devoluciones en notas de créditos, exenciones, exoneración a empresas públicas. En 2009 se modificó la fórmula de cálculo. En 2010 se estableció que no habrá devolución así no haya existido renta sobre la cual declarar, y en el 2012 se hizo una aclaración para las organizaciones del sector financiero, popular y solidario. Lo que tenemos aquí, le pregunto, ¿sería en definitiva otro impuesto adicional al impuesto a la renta? Así es, el impuesto mínimo se convierte en otro impuesto muy oneroso que para empresas pequeñas y medianas le significa hasta el 50% de la renta, o sea que no terminas pagando el 22-23%, sino hasta el 50%, y en algunos casos empresas que pierden plata igual lo terminan pagando, así que ahí el impuesto es infinito. Y como dicen en la calle, me lo decía ayer un comerciante, lagarto que traga no vomita, luego no hay ningún tipo de devolución. Entonces por eso es tan importante eliminar ese impuesto. Hay otros impuestos... Pero ahora, en el tema de las devoluciones, la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para Sectores Productivos determinó hace pocos meses, que sí habrá devolución del excedente del anticipo del impuesto a la renta correspondiente al año 2016. ¿Eso alivia en algo o es una promesa, un anuncio que no se ha cumplido todavía? Son palabras y esas se las lleva el viento. Lo importante, más allá de las palabras, son las señales, más allá del verso, es el verbo, la acción, y lo que hoy los comerciantes necesitamos, el clamor de los comerciantes para poder sostener empleos, para poder crecer, para empezar a recuperar la economía, para no caer hondo, es que se elimine el anticipo del impuesto a la renta. Sin duda hay otros impuestos más que deben ser revisados, rebajados o eliminados, como el impuesto a la salida de divisas, impuestos a la transacción de acciones, pero tenemos que concentrarnos en lo que hoy hace más daño y lo más importante para reactivar el comercio. Y por eso nosotros decimos, si no se hacen cambios de fondo, ponemos en riesgo a la economía de recaer más hondo. Hoy es importante salir adelante. Ahora, sí, es una bandera de lucha de la Cámara de Comercio desde hace algún tiempo la eliminación del anticipo del pago del impuesto a la renta, pero desde el gobierno se argumenta que el establecimiento del pago de este anticipo respondió básicamente a los altos niveles de elusión en el sector privado, y es ahí cuando exhiben las cifras que demuestran que el pago de los grandes contribuyentes sobre su facturación ha pasado del 0.5% al 3.5%, y eso como que le da algo de base a la postura gubernamental, ¿o no? Tomaron esa medida por una razón y luego resolvieron ese problema, pero ya no tienen ese problema. Entonces ya no tiene sentido cobrar un impuesto, sobre todo cuando hemos venido de crisis y cuando todavía no terminamos de salir de la crisis. Entonces ese es un impuesto que es injusto, que es ilógico, que le resta capital de trabajo, lo que el comerciante necesita para comprar mercadería, para dar empleo, para generar ventas, para que el comercio se mueva. Sería un pequeño esfuerzo del gobierno, un 1% de esfuerzo del gobierno que daría un gran refuerzo al sector comercial, permitiéndole recuperar ventas, ganancias hasta por un 50%, que es lo que se termina llevando ese anticipo de impuesto a la renta en el caso de las empresas pequeñas y medianas. Por eso es tan importante, más allá de revisarlo, eliminarlo. Y por eso decimos, las comisiones, las reuniones están muy bien, pero más allá de comisiones y reuniones, lo que le importa al comerciante, a la gente que nos está viendo, son las soluciones. Y hoy la mejor solución es eliminar el anticipo del impuesto a la renta con una fórmula muy sencilla y muy justa, que le hace sentido a todo el mundo que le escucha. Renta ganada, renta pagada. Ahora, en la práctica, esa eliminación del anticipo del impuesto a la renta, ¿qué efectos tendría? ¿Más empleo? Le pregunto. ¿Mayor actividad económica? ¿Por ende, ingresos para el Estado a través de otros tributos? Así es. Tienes dos efectos. Un efecto directo, que es reactivación económica. Tienes un comercio que puede generar más empleo directamente porque tiene ese flujo, tiene ese capital de trabajo para comprar más mercadería, para vender, generar ventas, dar más empleo.
empleo y luego indirectamente, al haber mayor dinamización económica, el gobierno inclusive tendría mayor recaudación por concepto de otros impuestos y tendríamos una economía que pudiera mejorar. Entonces, eliminar el anticipo del impuesto de la renta es el mejor favor, no que nos pueda hacer el gobierno, porque es nuestro derecho, es el mejor favor que se puede hacer el propio gobierno para tener una mejor recaudación. Ahora, el tema de fondo también hay que decirlo, es que el gobierno haga un esfuerzo que no se hizo en 10 años y esperamos que ahora sí lo puedan hacer y estamos a puertas de que presenten el presupuesto la próxima semana, hagan el esfuerzo de reducir el gasto público improductivo, que en vez de pretender restringir el comercio, restrinjan el gasto público improductivo. No es que solo están pensando en los intereses de su sector, del sector productivo, o en realidad en la práctica hay sintonía con aquello que el presidente Moreno llama la corresponsabilidad. Creemos que el sector privado es el motor de la economía, pero no lo decimos como un eslogan, lo vivimos desde la realidad. Somos los que hacemos que las cosas pasen, 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado, la actividad comercial es fundamentalmente la actividad que mueve el país, mueve la agricultura, mueve la industria, mueve todos los sectores, de ahí que sea tan importante. Sí, somos los responsables de generar empleo, tenemos la llave que abre el candado, pero hoy el candado lo pone el gobierno, entonces se tiene que juntar la llave con el candado para abrir las puertas a la prosperidad y eso es posible si se dan cambios de fondo que eviten que caigamos más hondo y si eliminamos el anticipo del impuesto a la renta y ponemos en su lugar una fórmula lógica, sencilla y justa. Renta ganada, renta pagada. ¿Y cómo va hasta el momento el ejercicio 2017? ¿Hay algo de calma? ¿Ya empezaron ustedes a notar la recuperación económica a la que hace referencia el gobierno con insistencia? Mira, hay indicadores donde se puede ver que la economía no ha seguido cayendo, que no estamos peor que en el 2016, por ejemplo, facturación de energía, recaudación tributaria, dejaron de caer los permisos de construcción, pero todavía no estamos en una franca mejora, no estamos verdaderamente en una recuperación. Es decir, hablando muy claro, una caída tiene la forma de una V, pero que la recuperación se dé en forma de V, o que tengamos una caída nueva como una W, caes y vuelves a caer, depende de si se dan los cambios de fondo, sí o no. Hasta ahora han habido buenos versos, buenas señales de cambios de forma, que son bienvenidos, pero ya tocan los cambios de fondo, pasan por el presupuesto que sea equilibrado, que no nos quieran pasar la factura del despilfarro del gasto público del pasado al sector privado con restricciones comerciales. Eso sería un grave error y no lo vamos a permitir, y es importante que se ajuste el presupuesto, que se liberalice el sector comercial. El comercio necesita más libertad, no más restricciones, llámense cupos, cuotas, salvaguardias, timbres, normativa ININ restrictiva. Lo que necesitamos es más libertad para salir adelante. El gobierno tiene el candado, nosotros tenemos la llave, queremos abrir las puertas de la prosperidad, tenemos que trabajar juntos, pero más allá de las comisiones y las reuniones, lo importante aquí son las soluciones. Y la mejor solución el día de hoy es eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Y volviendo al tema del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, el hecho de que sea el vicepresidente Jorge Glass quien lo presida, ¿qué tipo de señal es? Creo que no es la mejor señal. La mejor señal sería una reunión directa y permanente con el presidente, que es quien tiene la voluntad de cambio, es la persona, digamos, la cara nueva, si se quiere, al menos de los últimos años, y nos parece que por ahí se darían oportunidades. Pero bueno, más allá de las personas, porque las personas van y vienen, lo que queda aquí son los conceptos, lo que queda es el comercio. Nosotros decimos los gobiernos van y vienen, pero las empresas quedan y permanecen en el tiempo. Los gremios, que dicho sea de paso, estamos de aniversario cumpliendo 128 años, somos el gremio más antiguo del Ecuador. Los gremios vamos a seguir aquí dando soluciones. Hoy hemos hablado del tema en el ámbito tributario de eliminar el anticipo del impuesto a la renta, sin duda hay otras cosas más. Cuando me reúno con los comerciantes a diario me dicen, oiga, dígale esto al presidente, diga esto en la televisión, y son muchas cosas, pero hay elementos que están en común para todos, y no solo el comercio, sino el sector productivo de manera transversal, y ahí eliminar el anticipo del impuesto a la renta es un pequeño esfuerzo para el gobierno, un gran refuerzo para el sector comercial. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. 7 de la mañana con 15 minutos con ustedes. Tiempo de hacer una pausa y al regresar estará María Cristina Cronfe, directora nacional de Auditoría de Garantías de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria. Y vamos a hablar sobre la sentencia de la Corte Constitucional que le da la razón a la demanda para recuperar derechos a personas con discapacidad. Vamos a examinar los casos al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía.
7:20 en Contacto Directo. La reciente sentencia de la Corte Constitucional es una buena noticia a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Y haciendo un poco de memoria para nuestros televidentes sobre lo que ha ocurrido al respecto, hoy con María Cristina Cronfle, ex asambleísta por el Partido Social Cristiano, actual directora nacional de la Auditoría de Garantía de Derechos de Personas y Grupos de Atención Prioritaria, nos acompaña para hablar sobre ello. Bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Un saludo cordial a todos los televidentes. Buenos días. El reglamento dictado a la Ley Orgánica de Discapacidades hizo un cambio medular para quienes querían acogerse a los beneficios de la ley. En la ley se entendía por persona con discapacidad a aquella que con una o más deficiencia física, mental, intelectual, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sociológica, asociativa para ejercer actividades en la vía diaria en una proporción, y ahí estaban las diferencias, decía, en una proporción equivalente al 30% de discapacidad. Y ahí entró un reglamento que lo cambió al 40% de discapacidad. Y usted demandó la inconstitucionalidad. Finalmente, la Corte le da la razón. ¿Qué derecho se restituye con esta sentencia? Bueno, para ser un poco más exactos, la Ley Orgánica de Discapacidades lo que hacía era determinar todo el contenido y el concepto de discapacidad, pero dejar al reglamento el determinante del porcentaje. Pero evidentemente que por el principio de no regresividad y de progresividad que están en la Constitución, no podía bajar o moverse, mejor dicho, del 30% de discapacidad, porque eso consistía en una disminución de la población con discapacidad que sería beneficiada por los derechos de las personas con discapacidad. Quiero señalar aquí un gráfico con datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y del Consejo de Igualdad de Discapacidades, del cual también tengo el agrado de comentarles que fui electa consejera del Consejo de Igualdad. Y podemos ver que del 30 al 39%, más de 73.000 personas, exactamente 73.390 personas habían sido afectadas con la regresión de sus derechos. Es decir, eran personas que habían sido consideradas para todos los derechos como persona con discapacidad, y en lo posterior a la publicación del reglamento de la administración del gobierno pasado, fueron excluidas de esta normativa. Bueno, y en efecto, la Corte Constitucional aceptó la acción pública de inconstitucionalidad que usted presentó por razones de fondo. Se refiere a esos artículos al 1 y al 6 del reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, pero este reglamento, un poco en lo que usted se refería, ha estado vigente entonces hace ya casi 4 años, es decir, que estas 70.000 personas a las que usted se está refiriendo se vieron afectados por estos 3 años y medio, por ese cambio que hoy la Corte reconoce como inconstitucional. Así es. Usted tiene toda la razón. Más de 70.000 compañeros con discapacidad que estaban dentro del margen de este porcentaje, que no llegaban al 40%, no contaban con todos los derechos, sino que únicamente eran tomados en cuenta para inclusión laboral, de acuerdo con el reglamento de la propia Ley Orgánica de Discapacidades. Lo que hizo la reflexión la Corte Constitucional fue que no tenía una coherencia entre que puedan ser tomados en cuenta para una inclusión laboral, es decir, utilizados por las empresas o instituciones públicas para poder cumplir con la obligación de inclusión laboral, pero no tenían ni derechos anexos al derecho al trabajo, ni tampoco todos los derechos que conciernen a una persona con discapacidad. Yo le cuento un caso preciso y para ser muy breves. Llegó a mi oficina en alguna ocasión un joven sordo ya finalizando la carrera de ingeniería en sistemas, pero le obligaban a aprobar inglés como último requisito para poderse graduar. Una persona sorda, su idioma es la lengua de señas. En consecuencia, no hablan el español que todos nosotros hablamos. Por lo tanto, es insólito, es discriminatorio que se le exija hablar inglés para poderse graduar.
Entonces también la Corte reconoce que atenta o atentaron estos artículos, el artículo 1 y el 6 del reglamento que en su momento firmó el presidente Correa, contra el principio de no discriminación, el principio de progresividad y el principio de no restricción. Y con eso y en no la regresión práctica de lo que derechos. ocurre es que todos aquellos que están considerados dentro de personas con discapacidad, más allá de ese 30%, vuelven a ser incluidos para poder acogerse a los beneficios que destaca la ley. Beneficios tributarios como la exoneración del impuesto a la renta, la devolución si me del permite, IVA. Steffi, voy a enseñar la tabla como queda actualmente de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional. Ustedes pueden ver que empieza desde el 30%, el primer estándar es el 30 al 49%, con el 60% de exención tributaria en todo lo que concierne a impuestos, tributos, IVA, impuesto a la renta, etcétera. Además de eso, quiero decir que las sentencias de la Corte Constitucional, de acuerdo con el artículo 440 de la Constitución, son inapelables. Lo que dice la Ley de Garantías Jurisdiccionales en el artículo 142 es que sin embargo o no obstante de los recursos de aclaración, o de ampliación, además de las modulaciones que puedan existir, seguirá vigente y es además de inmediato cumplimiento la sentencia. Es decir, yo invito a todos los compañeros con discapacidad que se vieron afectados por esta medida restrictiva y además que menoscabó durante tantos años sus derechos, a que impriman esta sentencia y que con esta sentencia todo funcionario se ve obligado a implementar, tanto en la disminución de servicios básicos como en la aplicación de todos los derechos, desde el 30% de discapacidad. Correcto, eso ya está vigente y por eso nos referíamos a la importancia de conocer esos beneficios tributarios, desde la exoneración del impuesto a la renta, desde la devolución del IVA y algunos otros que consta en esa ley. Ahora, en su demanda usted argumentaba que se violaban ciertos principios, garantías, como el que determina que el contenido de los derechos se tienen que desarrollar de manera progresiva, que es inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo, que eso fue lo que hizo, y que no era constitucional bajar del 40 al 30 el acceso de las personas con discapacidad para esos beneficios. Pero yo le pregunto, ¿cree que las razones en ese entonces que se discutieron, de hecho lo conversamos en este mismo espacio, fue un tema de reorganización como se argumentó en ese entonces, o responde más bien a un tema de presupuesto? Ya lo conversamos, como bien menciona usted, Steffi, en su momento, y sí, en efecto considero que, y es un criterio muy personal, no tiene nada que ver con la sentencia, considero que debió haber sido un tema de índole económico, porque al verse reducida la población con discapacidad, evidentemente las políticas públicas alcanzaban a un menor segmento de la población más necesitada, y así pues las políticas requerían menos presupuesto para ser aplicadas. Pero en todo caso, invito a todos los ministros y a todos los que manejen políticas públicas en relación de discapacidades a que apliquen desde ya la sentencia de la Corte Constitucional, que, como repito, es inapelable. Y por está más vigente. que quieran modificar Ahora, el contenido, no lo pueden hacer. Eso queda claro. Yo le preguntaba también porque, pues desde su experiencia, usted conoce muy de cerca cómo en un principio el gobierno anterior se hicieron cosas positivas, favorables, en beneficio de las personas con discapacidad, la misión solidaria, la misión Eugenio Espejo, el programa Joaquín Gallegos En el Lara. gobierno anterior,
anterior. Correcto, aprobaron una ley orgánica de discapacidad, pero ¿qué pasó en los últimos años? ¿Disminuyeron ese universo de beneficios al cambiar estos porcentajes de los cuales estamos discutiendo? Luego les bajaron, por ejemplo, el monto para poder importar un vehículo, fueron restando ciertos beneficios a personas con discapacidad. Con esto es un primer paso para restituir parte de esos derechos. ¿Qué otros cambios son necesarios que a su juicio fueron afectaciones más bien en las personas con discapacidad en los últimos años? Bueno, la Corte Constitucional, incluso en la página 22 de su sentencia, dice que justamente se reduce el número de titulares de derechos. En consecuencia, sí, hubo una restricción no solamente de los derechos, sino también de los sujetos de estos derechos. Creería yo que todas las normativas que fueron aprobadas con el principio de regresividad y no progresividad, como lo determina la Constitución, deben ser revisadas, incluso podrían pasar por el filtro también de la inconstitucionalidad. Y usted, como bien menciona, hablamos también en su momento de la importación vehicular, y esto también fue un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad, porque no es solamente en el porcentaje, sino también en el monto que podía una persona con discapacidad acceder, con el monto que podía acceder a un vehículo. Y no todos los vehículos son para todas las personas con discapacidad, y no todos los vehículos cuestan lo mismo. Entonces, por lo tanto, creería yo que tendría que revisarse toda la normativa, todos los cuerpos legales que tengan o contengan alguna reforma en este sentido, y que tengan un halo de regresividad, y que sea revista tanto por la Asamblea Nacional. He invitado por medio de mi cuenta de Twitter a que los asambleístas estén pendientes que la primera reforma tributaria que envíe el presidente de la República, que evidentemente es el único que tiene potestad de reforma tributaria, sea tomado en cuenta todo aquello que haya sido modificado en perjuicio de miles de personas. Y esas son algunas de las observaciones. Hoy con María Cristina Kronf, la directora nacional de la Auditoría de Garantía de Derechos de Personas y Grupos de Atención Prioritaria, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7:32. Una pausa, y al regresar en nuestros estudios ya está Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, interpelante en el juicio político al contralor Carlos Pollitt. ¿Cómo se va a proceder en la interpelación a un ausente? ¿En qué otros casos se tiene que avanzar? Revisamos el tema que dice usted en nuestra sintonía. Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País de la Comisión de Fiscalización, interpelante en el juicio político al contralor Carlos Pollitt. Buenos días. Buenos días, Lenin. Buenos días a todos los televidentes. Firmes y continuando con esta iniciativa legislativa en contra de cualquier acto de corrupción, pequeño o grande, la propuesta nuestra es básicamente llevar a buen puerto esta solicitud de juicio político al contralor Carlos Pollitt. Ha presentado su renuncia, entiendo que es de carácter irrevocable, deberá seguir el trámite regular, pero nosotros como Asamblea Nacional pues tenemos un compromiso con la ciudadanía, y ese compromiso es recuperar el significado de la fiscalización y de un instrumento tan importante como el juicio político, que en el pasado todos los ecuatorianos recuerdan cómo se utilizaba básicamente para pugnas partidistas o como plataforma para que actores políticos se impusieran sobre otros actores políticos. Hoy queremos demostrarle que es una lucha en contra de la corrupción y pro honestidad, una búsqueda de la verdad. Las indagaciones fiscales iniciaron en mayo. Carlos Pollitt salió del país días antes de que se allanaran sus propiedades. El juicio político se sustancia en junio. Pero Pollitt, como usted bien señala, ya renunció a la Contraloría, se encuentra fuera del país y al parecer no tiene previsto volver para acudir a la interpelación en la Asamblea. Le pregunto, ¿perdió piso entonces este intento de interpelación? Porque ¿cómo se interpela a un ausente? En ningún momento, yo más bien considero que toma más fuerza. ¿Por qué? Porque el juicio político no es una pesquisa política, ni vamos detrás de un trofeo o de una cabeza. Vamos a darle el mensaje correcto a la ciudadanía, y es que tenemos que buscar la verdad, tenemos que buscar la transparencia. Y si no está la persona que puede y debe dar esas respuestas, ¿cómo se llega a esa verdad? En este momento nos encontramos en el proceso de sustanciación que acabará el 27 de este mes, y el contralor o el excontralor deberá presentar sus pruebas de descargo, puede hacerlo por escrito.
Luego de esto se lo notificará. Si se elabora el informe motivado recomendando juicio político al presidente de la Asamblea, pues se lo convocará y eso es lo que él tiene como derecho a la defensa. Si entra en rebeldía y no asiste al Pleno, nosotros continuaremos, porque lo que tenemos que darle es el mensaje correcto a la ciudadanía. La Asamblea Nacional está liderando la lucha contra la corrupción con el liderazgo marcado de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, José Cerrado Salgado. Nosotros estamos demostrándole a la ciudadanía que vamos a continuar y que no hay tregua para ningún acto, pequeño o grande. Si es ilícito, debe ser investigado y debe ser sancionado. Ahora sí, en estricto derecho el juicio puede continuar, pero primero, ¿no les llama la atención que alguien que acude a una cita médica deje un poder delegando la procuración judicial a alguien para que lo represente ante cualquier proceso legal que pudiera darse en su contra? Es verdad que existe gente muy previsiva, pero esto a días de ser allanado, ¿les parece a ustedes casual? En ningún momento. A mí particularmente significa un elemento adicional dentro del análisis que debemos hacer en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Esos y otros elementos. Recuerden que hemos recibido varias comparecencias. Una de estas, la comparecencia del fiscal general de la Nación, Carlos Vaca, la comparecencia de Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el día lunes próximo a las 2 de la tarde recibiremos la comparecencia del ex fiscal Galo Chiriboga. Por lo tanto, nosotros estamos recabando más elementos para poder elaborar este informe motivado y avanzar y llevar este juicio a buen puerto. O sea, ¿sí van a buscar ustedes una respuesta a esta sorpresiva salida con procuración judicial muy previsiva o la van a dejar? No, es que le pregunto porque con Carlos Pareja Llanuselli, quien salió del país también, él ha dicho que le avisaron, que le dieron información desde la Fiscalía y sobre ese tema en la Asamblea no se ha hecho nada. Todo debe ser investigado. Yo siempre hago un llamado y una exhortación a que cualquier persona que se encuentre frente a una cámara o ante un micrófono siempre respete el debido proceso y respete y nunca violente el derecho constitucional de presunción de inocencia de todos los ecuatorianos. No es de una persona exclusiva, sino de todos los ecuatorianos. En esa misma línea, pues nosotros debemos investigar absolutamente todo. En esa yo me adhiero a las palabras del vicepresidente, que ha ratificado una vez más: hay que investigar todo y a todos. A propósito del vicepresidente, ¿de qué realmente ustedes están acusando a Carlos Pollitt? Porque las pruebas que usted presentó son recortes de prensa. Sí, la Fiscalía lo investiga por concusión, pero esas pruebas usted, que es el interpelante, no las tiene. Lenin, pero Jorge Glass, recuerde que son dos artículos totalmente diferentes. Intervención ante la Comisión de Fiscalización hace pocos días dijo que le daría vergüenza hacer una denuncia basada en recortes de prensa o en publicaciones de redes sociales. Y bueno, como lo quieren hacer ciertos asambleístas. Y bueno, a usted también Jorge Glass le dijo insolente por haberle preguntado si había recibido dinero de Caminosca. Pero en el tema del juicio político al Contralor, ¿ya tiene pruebas concretas o qué es lo que está esperando? Le doy un detalle sumamente rápido. Nosotros nos basamos en la Constitución, artículo 131, que habla claramente del procedimiento para iniciar un juicio político a todas estas autoridades que son de conocimiento público, contralor, superintendentes, etc. Es diferente el procedimiento para presidente y vicepresidente, según el artículo 129 de la misma Constitución. Por lo tanto, tenemos que regirnos al Estado de Derecho en el que vivimos y no irrespetar todos estos derechos constitucionales de todos los ecuatorianos. En lo que nos compete a nosotros como Asamblea Nacional, en este artículo 131, incumplimiento de sus funciones, incumplimiento de la Constitución y la ley, en la misma comparecencia que hizo el fiscal general en la comisión, él habló del entramado que ha descubierto en el Ecuador y todos los elementos que han permitido que se den todos estos actos de corrupción. Uno de estos elementos es el anulamiento del control. Lo ha dicho él, no lo digo yo, lo dijo él públicamente en la Comisión de Fiscalización y Control Político en su comparecencia. Todos los demás elementos son también adicionales para poder elaborar este informe. El que el señor Contralor haya salido del país, el que haya una denuncia interpuesta ya por la fiscal subrogante Tania Moreno por el presunto delito de concusión, el que no haya dado todavía una respuesta al país. Todo eso nos permite a nosotros avanzar en este proceso y siempre ratificando de que este es un juicio político, no es un juicio ni penal ni civil. Por lo tanto, nosotros terminaremos en un debate con una votación de los 137 asambleístas democráticamente electos que representan a todo el país. En esa línea tenemos que basarnos. Diferente pasa con el artículo 129 de presidente y vicepresidente para iniciar un juicio político. Tiene que haber un dictamen de la Corte Constitucional, tiene que haber un delito específico. Hay 3 causales específicas que están en la Constitución. Yo invito a todos los televidentes a que leamos la diferencia. Es decir, no se trata de ir solamente utilizando la palabra fiscalización como plataforma, porque muchos lo están haciendo. Es decir, yo he visto declaraciones de asambleístas de oposición que primero hablan de que en la presencia que tuvo el vicepresidente en la Asamblea como comisión general no tuvieron espacio para preguntar.
Y yo le quiero decir a la ciudadanía muy frontalmente, esas preguntas que ellos dicen que no pudieron hacer, las presentaron por escrito. Ellos tuvieron un delegado de una bancada que fue y no tuvo límite de tiempo. Ahora, porque no se le planteó un solo límite de tiempo, preguntaron todo lo que quisieron y el señor vicepresidente respondió todas y cada una de las preguntas. Yo hice mis preguntas. Independientemente de que el presidente haya considerado que era oportuna o no, yo hice las preguntas que consideraba necesarias hacérselas públicamente. Por lo tanto, en esa línea nosotros tenemos que seguir trabajando para demostrarle a la ciudadanía que esta lucha contra la corrupción no tiene tregua y que en realidad no es un tema exclusivo solamente del sector público. También tenemos que hablar de la corrupción en el sector privado y tenemos que institucionalizar una verdadera lucha contra la corrupción en todos los ecuatorianos. Esa argumentación del entramado con el que la Fiscalía trata de interponer alguna excusa y que veo que ustedes la están acogiendo es una cosa rara, porque solamente si Brasil y Estados Unidos les da información, entonces pueden actuar. Y es una cosa rara porque los delitos se habrían cometido en Ecuador. Las personas que recibieron el dinero son ecuatorianos. Algunos de los pagos se habrían hecho aquí en el país. En otros países, antes de que la Procuraduría brasileña entregara información, ya había hasta expresidentes imputados. ¿No cree usted entonces que estamos ante la más clara prueba del colapso de las instituciones de control aquí en el país? En ningún momento. Tenemos que respetar la institucionalidad del país, una institucionalidad que ha sido construida y ha sido recuperada de lo que antes no existía. Por supuesto que han habido traiciones al proyecto, han habido funcionarios que efectivamente han actuado indebidamente luego de haber sido designados por un proceso totalmente legítimo, y eso también tiene que quedarle claro a la ciudadanía. Es decir, en la comparecencia que hizo la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la comisión, ella habló de todo el proceso de designación que empieza con los ciudadanos y termina con los ciudadanos. Eso no pasaba antes. Lenin, recordemos cómo se designaban las autoridades de control en el pasado. Una terna del presidente de la República. Era el Congreso el que se imponía, usted lo sabe, era el Congreso enviada por un presidente. Pero el Congreso era el que se imponía, y se imponía ante el Ejecutivo, se imponía ante actores políticos desde el Congreso. No se imponía porque escogían de entre una terna. Pero eso es lo que le estoy diciendo. No, eso todo el Ecuador lo sabe. El Ecuador sabe de que las organizaciones políticas del pasado, en ese Congreso que ya quedó en el pasado, que hoy, gracias a Dios, estamos viendo que asambleístas de oposición están trayendo al presente esas malas prácticas del pasado, para que se den cuenta de lo que ya quedó atrás. Por eso hoy tenemos que respetar la institucionalidad del Ecuador. Esa institucionalidad no puede ser violentada. Por supuesto tenemos que fortalecerla. El Consejo de Participación debe ser fortalecido, debe ser adicionalmente agregado más filtros para poder designar a las autoridades, para poder anticipar cómo pueden actuar. Pero hay cosas que hoy tenemos que defender a capa y espada, y por eso estamos aquí los jóvenes trabajando por el país. Se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecerle la comparecencia a Contacto Directo. Muy amable. Concluimos así a ustedes. Gracias también por su sintonía. Nos volveremos a ver la próxima semana. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos.